Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Siempre. Mi papá, según cuenta Damián, había nacido en Termas de Río Hondo, pero su papá era de Quimilí, en Santiago del Estero, y había vivido en distintos lugares, ¿no? Y nos contó esta historia luego de que cumplimos los 14, 15 años. Yo me acuerdo que en cada reunión en casa se hablaba de estas cosas, pero a nosotros nos mandaban a la pieza cuando... después de terminar de comer y la sobremesa a la noche, cuando los mayores se quedaban hablando, nosotros nos mandaban en la pieza, ¿no? Y allí nosotros a veces espiábamos y escuchábamos que se contaban historias de apariciones, de duendes, del familiar y ese tipo de cosas que nos daba mucho miedo, pero también nos daba mucha curiosidad, ¿no? Bueno, cuenta que mi abuelo, en una oportunidad, había salido a cazar a su campo con un primo suyo que se había quedado en la casa por aquellos días, y fueron a cazar algunas vizcachas, bueno, ahí en el propio campo que tenían, que no era muy extenso, pero para quienes vivían en esa zona 10 hectáreas era muchísimo en ese momento, lugar en el que ellos plantaban, bueno, tenían chacras y algunas otras cosas, sandías y algunas otras cosas más, ¿no? Y allí iban algunos animales, por supuesto, a alimentarse. Entonces, no sucede como ahora. En aquellos tiempos era fácil encontrarse con liebres o con vizcacha en el campo y ellos salían a cazar. Este primo no era de ahí del campo, entonces le gustaba mucho, y cada vez que iba mi abuelo lo llevaba a cazar a la noche un rato. Y bueno, la pasaban muy bien, según ellos contaban, ¿no? Era de madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, por supuesto muy oscuro, un lugar donde no había en absoluto ningún tipo de iluminación eléctrica por aquellos momentos, ¿no? Así que imagínense, bueno, cruzando aquellos campos, iluminados solamente por la escasa luz de la luna, la escasa luz que provenía de la noche misma, ¿no? Relatan que iban caminando por el monte, conversando muy bajo. En un momento escucharon un ruido, escucharon un sonido, y pensaron que se trataba de algún animal. Podían ser muchas las posibilidades, por supuesto, pero cuando ellos se dieron vuelta para ver de qué se trataba, dice que se agacharon y se quedaron mirando para ver de qué se trataba, y se produjo un silencio muy profundo, pero no vieron nada. Al ver que no pasaba nada, ellos continuaron por el camino, y cuando iban llegando a un algarrobo muy viejo que había en la propiedad, que incluso, según relata, estaba partido por en alguna oportunidad le había caído un rayo, volvieron a escuchar ruidos, pero esta vez fueron más fuertes. Ellos se agacharon junto al tronco de aquel algarrobo y se quedaron mirando. Les pareció extraño porque los ruidos eran muy claros, como si alguien caminara sobre las ramas, las hojas secas, ¿no? Sobre el pasto. Y ese sonido se escuchaba claramente. Cuando estaban debajo de aquel algarrobo, de aquella planta grande, agachados, tratando de ver si aparecía algún animal, vieron algo extraño.
desde, bueno, unos pequeños matorrales que habían a unos 20 metros de donde estaban ellos, comenzaron a ver una silueta, una sombra. No dispararon, por supuesto, porque no definían bien exactamente de qué se trataba. En primer momento pensaron que podía ser algún ternero, ellos tenían algunos y también los vecinos. Entonces no dispararon porque estaba muy oscuro, solamente se veía la silueta del animal caminando en diagonal hacia ellos. Se quedaron quietos. Dice que mi abuelo le dijo que no hiciera ruido, que cuando estuviera cerca y vieran, pudieran constatar qué animal era, recién entonces, por supuesto, iban a disparar. Y lo que pasó a continuación es algo que es la historia en sí, que según ellos los dejó trastornados por mucho tiempo. Estaban en cuclillas, mi abuelo estaba arrodillado en la tierra, con la escopeta en la mano, y esperando a que aquella sombra, aquella figura, pasase cerca de ellos. Fue increíble porque en el momento en el que aquella sombra estaba a unos 10 metros más o menos de ellos, que seguían sin definir de qué se trataba, porque era algo como borroso, como si se tratase de una figura sin definición, como si fuera humo, por momentos. En ese mismo instante, cuando estaban a unos 10 metros más o menos, dicen que sintieron que alguien golpeó el tronco del algarrobo. Ellos, cuando miraron, se sorprendieron porque dicen que estaba parada allí una mujer muy anciana, que tenía puesto como un batón, que no sabían muy bien si era muy viejo o muy sucio, pero eran prácticamente harapos. Y el cabello como de aquellas personas que pasan meses y meses sin bañarse, casi sobre el rostro, pero ese cabello no podía ocultar la mirada de aquella mujer, los ojos con un brillo particular, el rostro lleno de arrugas, pero algo muy, muy particular. Volvió a golpear la mano contra el algarrobo y entonces ellos miraron la mano de aquella mujer. Era muy grande. Para ser la mano de una persona, de un ser humano y mucho más de una mujer, era muy grande. Según relata mi abuelo, más del doble de la mano de ella. Y parecía la mano de alguien de muchos, pero muchos años de edad. Antes de que ellos pudieran, o cuando intentaron levantarse, esta mujer dio un grito y soltó una carcajada tal cual describimos siempre la risa o los sonidos de una bruja. Mi abuelo logró pararse, pero su primo cayó sentado, tal vez por el susto, perdió el equilibrio. Y él dice que cuentan que en ese mismo instante vieron cómo aquella mujer se elevó
Fue increíble, pero mi abuelo quiso retroceder. Su primo lo tomó del brazo como para levantarse y este animal los embistió. Lo chocó al primo de mi abuelo, pero cayeron los dos al piso. Recién entonces se dieron cuenta que del otro lado de ese viejo algarrobo había como un pequeño hornito de barro o algo parecido, en el cual habían dentro muchas velas prendidas, encendidas. Recuerda que ellos veían por aquella luz que estaba, bueno, que no emitía reflejos hacia afuera porque estaba como tapada por el barro, porque era como un pequeño hornito de barro. Veían allí dentro de la luz esa el rostro de alguien, increíblemente. No tenía más de 50 centímetros de alto aquello. Sí, les hablo de aquel hornito, ¿sí? Era como si en la tierra, junto al tronco del algarrobo, hubieran hecho un hornito de barro de no más de 40 centímetros de alto, pero con todo el frente abierto, por supuesto. Era increíble porque ellos no lograban explicarse bien cómo es que la luz que emitían las velas no salía hacia afuera. Mi abuelo dice que, asustado, al caer, cuando miró hacia allí, vio un rostro allí dentro de ese pequeño hornito. Esto todo pasó en cuestión de segundos. No es que haya durado ni 10, 15 minutos, no, para nada. Todo esto ocurrió muy, muy rápido. Mi abuelo se trató de incorporar, se paró y dice que aquella mujer, esa bruja, desapareció en ese segundo, pero la escuchaban gritar muy cerca y que pasaba muy cerca de ellos. Una lechuza, ellos creían que era una lechuza muy grande y oscura y que gritaba por momentos como la lechuza, pero por momentos gritaba como la mujer. El primo de mi abuelo, que bueno, logró incorporarse también, se quedaron quietos porque dicen que aquel animal, recuerden, ellos decían el familiar, estaba muy cerca de ellos. Le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi abuelo le dijo que rezara. Él se arrodilló en el piso, mi abuelo, y con el cuchillo comenzó a hacer una cruz en el piso. Y la remarcaba, la hacía una y otra vez, mientras rezaba el Padre Nuestro. Dice que cuando comenzó a rezar el Padre Nuestro fue como si aquel animal y como la mujer misma los hubiera enojado. Aquel animal embistió contra el primo de mi abuelo, lo tiró al piso y en el piso lo atacaba. Él no sabía qué hacer. Y dice que dejó de rezar en ese momento y de hacer la cruz en el piso con el cuchillo que tenía y se acercó y trató de pegarle una puñalada con ese cuchillo, pero que fue en vano porque era como si pegasen un cuero seco. Y que sintió una cachetada y luego otro golpe más en la cabeza que lo tiró al piso. Y entonces vio que aquella mujer caminaba en dirección a él como si fuera un ave. Salvo por la cabeza y el cabello largo, lo demás parecía ser el cuerpo de un ave. Fue increíble, pero dice que cuando él al caer, fue como si el cebo de aquellas velas que estaban allí tomaran fuego. Entonces, recién entonces vio como que se iluminó todo allí dentro. Y comenzaron a escuchar quejidos, comenzaron a escuchar lamentos de personas.
Mi abuelo en el piso, otra vez, comenzó a rezar nuevamente y a hacer la cruz en el piso. Cuentan que en esos momentos su primo prácticamente se arrastró hasta donde estaba él, todo golpeado, y que mi abuelo no sabía qué hacer y comenzó a levantar aquella tierra que salía cada vez que él hacía la cruz en el piso y se la tiró a este animal, que después del primer puñado de tierra ya no lo vio, como tampoco vio a aquella mujer, pero que siguió escuchando el grito y la risa de aquella mujer. Aquel hornito con aquel, no exactamente, no era un horno, pero más o menos tenía la forma, según relata, comenzó a apagarse y también comenzaron a dejar de escuchar los lamentos que provenían desde allí adentro. Mi abuelo ayudó como pudo a su primo, que apenas podía caminar, que estaba muy golpeado, y comenzaron a volver hacia la casa. Recién entonces pudieron recoger la escopeta que llevaban, y asustados caminaban mirando hacia todos lados. Lo único es que escuchaban aquellos sonidos, aquellas voces. Siguieron hasta lograr llegar al lugar donde estaban, es decir, hasta la casa de mi abuelo, y no quisieron despertar absolutamente a nadie. Se quedaron en lo que era la cocina. Mi abuelo acercó un lavatorio con agua y comenzó a lavarle las heridas de la pierna, del pecho, de los brazos. Estaba todo mordido. Recuerda que fue extraño porque al día siguiente, y luego de revisar las heridas, no solo tenía los huecos, el agujero en realidad de los dientes, sino que era como si estuviese quemado. Tuvieron que llevar a hospitalizarlo porque estuvo muy mal por una semana o un poco más. Sus heridas se habían infectado de una manera increíble. Más allá de los antibióticos, más allá de todo lo que le pusieron para tratar de curar aquellas heridas, muchas de esas heridas se infectaron y tenía gusanos. Estuvo a punto de perder la pierna derecha. La cuestión es que ya todo lo que tenía que ver con lo médico no bastaba. Y entonces comenzaron a ver a una mujer, una señora que era de Quimilí, allí en Santiago también, una curandera que les sugirió que llevasen un sacerdote para que lo bendijera. Bueno, hicieron eso. En la misma cama de la casa donde estaba postrado prácticamente, aquel sacerdote fue, hizo una bendición en la habitación y, bueno, lo roció con agua bendita. Y esto duró aproximadamente unas 2 horas, más o menos. Aquella noche, luego de que el sacerdote se fue de la propiedad, cuando una vez que se durmió comenzó como si tuviera pesadillas, comenzó a moverse y a gritar desesperado. La familia estaba por supuesto controlándolo, y a las 3 de la mañana exactamente se sentó en la cama y comenzó a vomitar. Dicen que vomitaba, o al menos lo que ellos veían en ese momento, era como si vomitara algo como una brea, algo muy espeso, muy pegajoso. Bueno, aquello con la luz del día, vieron que también tenía pelos, era algo realmente asqueroso. Mi tío después de eso el primo de mi abuelo, luego de eso no comió por 3 días.
Y recién entonces comenzó como a despertar, a tomar agua, a alimentarse, y logró salir adelante de esa situación. Por otro lado, mi abuelo, al día siguiente, y al contar lo sucedido, volvieron hasta ese viejo algarrobo, donde increíblemente encontraron solamente como un pozo de unos 40 centímetros de diámetro junto al tronco del árbol, donde había cebo de vela, ¿no? Pero también cuentan que había mucho cabello de personas. Ellos prendieron fuego a ese lugar, no solamente al algarrobo, sino en ese mismo pozo donde estaba lleno de cebo. Dice que la planta se quemó, el árbol se quemó por más de una semana. Pero con el tiempo volvía a reverdecer, entonces lo quemaban. Dicen que a ese árbol lo quemaban todos los años. Se recuperó el primo de mi abuelo con el tiempo, y con el tiempo también se enteraron que en un campo aledaño a donde vivía mi abuelo, uno de los propietarios formaba parte de un grupo de personas que hacían allí, aquelarres que hacían allí, lo que nosotros conocemos como Salamanca. En contacto 104.5. La música es tuya. Bueno, vamos a compartir dos historias más. Una de ellas vamos a repetirla, como no hemos hecho el último programa del mes pasado, todavía nos quedan repetir algunas historias que nos han pedido. Y esta historia dice: Sergio, mi nombre es Carlos, quiero contarte lo que me pasó hace algunos años atrás. Antes que nada te cuento que yo tengo familia en el sur de la provincia, en Graneros, un lugar donde yo me había ido a pasar unos días, porque tengo unos primos de mi edad, y cuando yo no voy hacia allá, ellos vienen a mi casa. Éramos muy unidos de chico y continuamos siéndolo de grande. Recuerdo que fui un miércoles a la casa de estos familiares para quedarme por unos días, y el sábado nos fuimos a una reunión con un grupo de amigos de mi primo, una guitarreada, un tanto lejos de donde él vive, y nos quedamos allí pasadas las 3 de la mañana, un poco más. No sé por qué, pero en ese momento comencé a sentir mucho sueño, estaba cansado. Bueno, la verdad es que tenía ganas de volverme y se los pedí a mis primos, y nos volvimos a esa hora, aproximadamente a las 3 de la mañana. Cuando volvíamos por el camino, por el cual veníamos por supuesto a pie, comenzamos a sentir ruido detrás de nosotros, pero no veíamos nada. Yo era el que más alerta estaba, tal vez porque no estaba acostumbrado, pero mis primos me decían: quédate tranquilos, nada, por ahí son animales que andan en medio de los... bueno, y ahí habían levantado las plantaciones ya, pero de un lado habían unos montes, y yo continuaba escuchando aquellos ruidos. Yo sé que ellos también lo escuchaban, pero no le prestaban tanta atención como yo. Me daba vuelta cada 2 por 3. En un momento sentí clarito que alguien se acercó como caminando. Sentí los pasos casi hasta llegar a donde yo estaba. Entonces me di la vuelta muy rápidamente y no había nadie. Luego, delante, vimos como que alguien
corría, en realidad escuchamos como que alguien corría, y veíamos un poquito del polvo que se levantaba de la calle, del camino, con la luz que nos permitía ver, ¿no? Muy poco, que era la luz de la noche, nada más, ¿no? De las estrellas, de la luna. Pero continuamos por aquel camino. Al rato, escuchábamos como si alguien viniera al galope con un caballo por el camino. Nosotros habíamos hecho una pequeña curva que había en el camino, y al darnos vuelta, esperando que apareciera, no vimos absolutamente nada, no había nadie. Y nos asustamos porque escuchamos el ruido del galope muy cerca de nosotros. A los pocos minutos vimos que por el mismo camino, caminando en dirección contraria a nosotros, se nos acercaba algo, un bulto negro, grande. Primero mis primos pensaron que era un animal, que podría ser un toro, que podría ser un ternero, un caballo. Y como había un cruce de caminos allí en el lugar, comenzamos a correr por ese cruce, y yo me desesperé porque iba al último, y al darme vuelta vi que ese animal corría detrás de nosotros y venía prácticamente alcanzándonos. Así que yo me puse rápidamente contra el alambre junto a una planta, y aquel bulto que veíamos entonces al pasarnos se paró delante nuestro. Era como un perro muy grande. En realidad yo lo primero que pensé es que era un ternero, muy oscuro, pero al darse vuelta vi sus ojos con un brillo extraño. Se quedó parado frente a nosotros, a unos 4 metros, 5 metros. Comenzó a caminar a donde estábamos nosotros. Y nosotros, congelados, sin saber qué hacer. Cuando yo intenté caminar por detrás de mi primo, pegado al alambrado, se nos acercaba más, así que nos quedamos quietos. Y en un momento vimos que alguien venía caminando. Tuve una sensación de alivio por un instante nada más, porque pensé que tal vez sería alguien del lugar, de la zona, alguien mayor, y que nos podría ayudar, pero cuando llegó hasta nosotros vimos que se trataba de un hombre que estaba vestido completamente de negro, o al menos ropas muy oscuras, porque no se veía muy bien, pero se paró en medio del camino, y ese animal, en ese instante, se dio vueltas y se sentó a su lado. Entonces, una vez que él estaba parado frente a nosotros, yo pude ver claramente cómo sus manos, que eran extremadamente blancas, pálidas, acariciaban a aquel animal, y su rostro se transformaba en un rostro demoníaco. No estaba muy lejos de nosotros. Quiero decir, no es que se le crecieron los dientes ni nada por el estilo, pero el gesto en su rostro se transformó en algo demoníaco. El perro estaba sentado a su lado. Luego de eso, yo recuerdo que me tomé un crucifijo que tenía con una cadenita y comencé a rezar en voz baja, y aquel perro, o lo que fuera, comenzó a aullar, y entonces comenzamos a sentir los aullidos de todos los perros de la zona. Increíblemente. Me asusté por un momento, paré de rezar, pero luego continué. Y yo sentí como aquel animal se enfurecía y gruñía como para atacarme en un momento. Tuve miedo, pero seguí rezando. Vi que aquella aparición giró muy despacio y comenzó a caminar. Nosotros nos quedamos allí esperando que se aleje, pero iba muy, muy despacio. Una vez que se alejaron un poquito, nosotros caminamos hacia el otro lado, primero despacio. Recuerdo que el perro aquel se dio vuelta, nos miró, y yo, pensando que nos iba a atacar, comencé a correr. Y por supuesto que mi primo también hizo lo mismo, ¿no?
Logramos alejarnos e irnos de aquel lugar, mientras escuchábamos, asombrados, los llantos de todos los perros que habían en el lugar, en la zona. Justamente en esa zona, mucha gente comenta que ha sido testigo de la aparición del familiar. La música es tuya. La música es tuya. Contacto. Estás en contacto. Nadia nos cuenta que hace 3 años aproximadamente habían ido de vacaciones a la provincia de Salta y bueno, cuando iban a Salvador Maza, si no me equivoco, bien al norte, ya en el límite con Bolivia, y habían salido como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y en el camino el auto se les rompió en la ruta. Según ellos relatan, según cuentan, describen el lugar como una ruta no muy ancha, con muy poco tránsito y completamente desolada. Ellos dicen, nosotros mirábamos hacia los costados y por kilómetros eran solamente montes, no había nada. Los pocos vehículos que pasaban por allí, en su mayoría eran camiones y no había demasiado tránsito, ¿no? La cuestión es que cuando se nos rompió el auto, no era muy tarde, eran aproximadamente las 8 de la noche, pero no pudimos resolver el problema. Y pasaban las horas y bueno, vimos que no había solución, entonces por lo menos habíamos encontrado un lugar en la banquina que era bastante ancha, que era como había como un pequeño caminito, una tranquera, que era como si fuese una entrada a la propiedad de alguien, ¿no? Pero nosotros mirábamos, por supuesto, y no se veía absolutamente nada, ¿no? Mirábamos hacia ese campo y solamente veíamos monte, no se veía nada, pero pusimos el auto allí un poquito alejado de la ruta por miedo, ¿no? A algún accidente sobre todo. Y yo recuerdo que lo habíamos tomado muy bien a esta situación. Llevábamos para tomar mate, teníamos algunos alimentos, teníamos galletas y ese tipo de cosas. Y que, bueno, mi novio, dice Nadia, él hizo como una pequeña fogata, se puso a juntar algunas ramas secas y esas cosas para calentar el agua, ¿no? Y hasta fue divertido en ese momento. Nosotros hicimos la fogata, eran las 10 y media de la noche, y él constantemente la avivaba poniendo más ramas, más leñas, para que la llama además nos iluminara un poco, ¿no? Y ahí estábamos tomando mate, comiendo algo, hablando un poco. No teníamos ningún tipo de apuro porque los dos estábamos de vacaciones y, como les digo, estábamos incluso y a pesar de la situación disfrutando de ese momento. La cuestión es que como a las cerca de la medianoche nos dio un poco de sueño, sobre todo me dio sueño a mí, dice Nadia, y bueno, reclinamos los asientos para dormir y yo recuerdo que mi novio puso la radio, por un rato la iba a poner, no con muy poco volumen, porque además teníamos miedo de quedarnos sin baterías, ¿no? Sin batería en el vehículo. Y nos quedamos escuchando la radio por un rato. En un momento mi novio me dice, ya vengo, voy a hacer la pis. Y se va por ese caminito que llegaba hasta la tranquera. Por supuesto que yo apenas podía ver su silueta, ¿no? Porque
la noche estaba muy oscura y lo único que lo iluminaba era esa pequeña vislumbre de esa fogata que él mismo había hecho, ¿no? No había demasiada luz, ¿sí? La noche estaba bastante oscura, bueno, permitía ver solamente la silueta de él. La cuestión es que yo estaba acostada sobre el asiento del acompañante, por supuesto completamente reclinado, y lo siento que como que viene, no sé si corriendo, pero al menos bastante rápido, sube y cierra la puerta fuerte y me dice, pone seguro, y yo tenía la ventanilla bajada, me asusté tanto que como pude comencé a subir la ventanilla. Yo le pregunté qué pasa, porque además miré y no veía a nadie. Y en ese momento él me dice que cuando se estaba dando la vuelta ya para volver hacia el auto, sintió que le chitaron muy cerca y algo que le saltó sobre el hombro y luego cayó al piso. Y cuando él lo miró, asegura que había parado a su costado derecho un duende. Y él lo describe con brillo en los ojos. Unos ojos completamente oscuros, pero él veía un brillo en esos ojos. Con la poca luz que había de la noche y la poca luz que además emitía aquella pequeña fogata, él dice que vio el rostro de este duende con una piel rojiza, como si hubiera sido, como cuando uno se expone mucho tiempo al sol, pero una piel también curtida, una piel como si fuese la de una persona de muchos años, y algo particular, algo que le llamó mucho la atención. Primero dice que estaba descalzo, que sus manos eran como las de una persona grande y que en esos pocos segundos que él lo vio, dice que este duende era como si se pegara con las manos en el pecho, con las dos manos, no fuerte, pero era como si se estuviera refregando o algo por el estilo, mientras tenía una sonrisa diabólica. La particularidad era que él dice que los labios eran muy finitos, que no llegaban a cubrir los dientes, que eran grandes, y él dice que eso le causaba impresión, era como si tuviera expuesta parte de la mandíbula, como si fuese una calavera. Y dice que él lo veía que se reía sin emitir sonido primero. Y luego hizo un ruido como un animal, que después yo, haciendo un poco de memoria, escuché algún sonido, pero no le había prestado atención porque estaba con música dentro del auto. Fue cuando salió corriendo, y él dice que en el momento que corría, él sintió que en una de sus piernas tenía un peso como si arrastrara algo muy pero muy pesado. A pesar de ello, llegó hasta el auto, pero cuando se dio vuelta, sacudiendo la pierna, tratando de soltarse de lo que fuera, vio que el duende lo tenía agarrado de la botamanga del pantalón. Comenzó a tirar patadas, a sacudirse hasta que subió al auto e inmediatamente dice que comenzó a sentir un dolor en la pierna. Y yo no podía creer lo que me contaba. Me asusté mucho, ya el auto estaba cerrado, estábamos con seguro, pero no podíamos irnos del lugar porque el auto estaba roto. Si yo mal no recuerdo, tenía roto una correa y eso no nos permitía que el auto pueda seguir. No había forma. Lo único
que podíamos hacer era quedarnos allí. Entonces, él asustado encendió las luces de posición y las luces de adentro, pero después las apagó, porque cuando prendía las luces de adentro del auto, no veíamos nada hacia afuera. Así que apagamos la luz de adentro y comenzamos a sentir como si alguien golpeara desde abajo del piso del auto, como si alguien estuviera debajo del auto golpeando el piso constantemente. Yo no puedo explicarle el miedo que sentí en ese momento. Y luego, además de los golpes, comenzamos a sentir un sonido como si fuese un animal. Yo estaba tan asustada que no me daba cuenta de lo que hacía. Levantaba los pies sobre el asiento porque tenía miedo. La cuestión es que esto pasó por unos segundos y yo traté de acercarme más a mi novio. Tenía mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Él también estaba asustado y de pronto sentimos un golpe en el capot del auto. Y yo en ese momento sentí que me descomponía del miedo porque lo vi parado sobre el capot del auto mirándonos a nosotros. Y corrió, es decir, hizo 3 o 4 pasos y subió por el vidrio hacia el techo del auto. Y sentíamos como si golpeara en el techo del auto. No sabíamos qué hacer, no había muchas posibilidades, no nos íbamos a bajar, por supuesto, del auto, ¿no? Los dos estábamos con mucho miedo. De pronto se produjo un silencio por un momento, por un instante, no sé cuánto tiempo. Pero yo rezaba para que no volviese a aparecer, para que no lo viéramos de nuevo. Y de pronto sentí un golpe a mi costado y vi su mano en el vidrio de la ventanilla mía. La mano de, tal cual lo dijo mi novio, de cual si fuera un hombre de mucha edad, rugosa, una piel curtida. Y la refregaba por el vidrio, y yo tenía miedo de que rompiese el vidrio. Y ahí comenzamos a escuchar como la risa de un bebé, como un nenito jugando. Eso fue realmente algo que me estremeció, me puso la piel de gallina, me dio muchísimo miedo. Yo sin darme cuenta estaba llorando, no sé, creo que a cualquiera le hubiera ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Estar en medio de esa ruta completamente oscuras, solamente rodeado de árboles, de monte tal vez, y con esa aparición que era algo que no entendía, no lograba entender. Yo le decía, por momentos mi novio encendía las luces de afuera, es decir, las luces bajas, las luces del auto, para mirar, y en ese momento no veíamos nada, era cuando todo como que se tranquilizaba. Pero de rato volvíamos a escuchar ruidos, y en un momento comenzamos a escuchar es decir, sentimos un golpe contra el parabrisas y nos estaban tirando con ramas, no muy grandes, ¿no? No era algo que vaya a romper el auto, el vidrio del auto, pero nos demostraba que seguía allí, que estaba allí. Fue increíble, pero en un momento yo sentí que, los dos sentimos, que el auto se movió hacia adelante como si alguien lo estuviera empujando. Mi novio reaccionó inmediatamente, el auto estaba en cambio, parado, pero tiró el freno de manos, además. Y nos sorprendimos, porque era completamente, no sé si imposible, pero muy difícil que alguien pudiera mover el auto estando en cambio y el motor parado, ¿no? La cuestión es que comenzamos a sentir golpes en la chapa del auto, como si caminase a la vuelta del auto, golpeando la puerta, golpeando el capot, no sé, los guardabarros, no sé.
Yo estaba con mucho miedo y en un momento cerré los ojos porque no quería volver a verlo y comencé a rezar, a rezar, a rezar y a rezar en voz alta. Y cuando mi novio se unió a rezar conmigo, fue como si esta situación le hubiera molestado, porque comenzó a tirar con unas piedras contra el vidrio donde yo estaba. Y en un momento el vidrio se rompió, es decir, se rajó entero, se marcó completamente. Y luego sentí un golpe y vi su mano que me agarró apenas del hombro, porque yo me tiré hacia el lado de mi novio, y me alcanzó a agarrar del hombro de una remera que yo llevaba puesta. Y sentí una mano torpe, pesada. Y le decía a mi novio que me ayude, y él me abrazó muy fuerte. Y vio la cara de este duende, tal cual lo había descrito antes, yo también lo vi, como si estuviera colgado del techo. Y me pegaba en el hombro, e intentaba pegarme. Fue una situación realmente tremenda porque en ese momento yo pensé que se metía dentro del auto y fue cuando mi novio reaccionó y sacó un pequeño matafuego que tenía debajo del asiento y lo accionó en dirección a donde estaba esta aparición, que en ese momento yo, entre lo que me acaba de suceder, el ruido de ese matafuegos, desapareció. Y nos quedamos asustados, imagínate, con el vidrio del auto roto. A la noche no eran más de la 1 de la mañana, nos faltaba todavía muchas horas hasta que amaneciese, y no sabíamos qué hacer. Estábamos los dos muy asustados. Yo hice que mi novio pasara hacia el lado donde yo estaba y yo me quedé del lado del conductor, por la simple razón de que el lado mío el vidrio estaba roto y yo tenía mucho miedo. De la puerta del acompañante, la que tenía el vidrio roto, a donde estaba la fogata, no había más de 2 metros. Y él había dejado leña amontonada allí, algunas ramas, algunas leñas amontonadas allí. Y entonces, nosotros comenzamos a rezar de nuevo. Y él dejó la luz del auto de afuera, la posición encendida. Y comenzamos a rezar y pasó primero unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no pasaba absolutamente nada. Y él se animó a abrir la puerta. Yo tenía mucho miedo, le pedía que no se bajase del auto, por favor, que no se bajase. Encendió la luz alta del auto, eso iluminaba un poco el lugar, y se bajó y comenzó a ponerle más leña al fuego, y arrimó la leña, lo que quedaba, cerca del auto. Y desde allí le iba aumentando, es decir, estábamos iluminados por la luz de las llamas, ¿no?, de aquella fogata que él había hecho. Nos pasamos, creo que casi toda la noche rezando. Habrían pasado tal vez 1 hora y media, 2 horas, no ocurrió absolutamente nada. Entonces él sacó un toallón que teníamos, lo puso, lo hizo agarrar con la puerta del auto, donde estaba el vidrio roto, y lo agarró del lado de adentro también. Y yo me dormí, él se quedó despierto por un rato, escuchando la radio, que no estaba muy fuerte. Y bueno, en un momento él también, por supuesto, se durmió y nos despertamos cuando ya estaba amaneciendo, que escuchamos pasar unos camiones, habían pasado 2 o 3 camiones juntos, y lo escuchamos y bueno, nos despertamos. Y ya con la luz del día nos sentimos como protegidos, ¿no? Aún así, yo no me bajé del auto y él fue el primero en bajarse. Apenas abrió la puerta del auto, se bajó
y me dijo, Nadia, mirá por la ventana, venía a ver. Yo tenía miedo, no quería mirar, y me dijo él, no hay nada, pero mirá lo que quedó acá. Y cuando yo me arrimé por la ventana, la ventanilla que estaba rota, vi que estaba desparramada toda la ceniza del fuego, como si alguien hubiera desparramado todo la ceniza, la fogata que él había hecho. Y en el piso estaban marcadas las pisadas de este duende, pero muy claramente, ¿no? Muy claramente. Y algo que me llamó la atención es que había como mucho pelo ahí en esa zona, en esa parte. Yo le dije a él que no tocara nada. Empujamos un poco el auto hasta sacarlo hasta la ruta, y nos pusimos a hacer dedos, a hacer señas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se detuvo una camioneta que nos llevó tirando hasta el próximo pueblo, y ahí pudimos solucionar el problema de la correa y seguir nuestro viaje. Pero, como se imaginarán, por supuesto, esto es algo que me dejó, traumatizada con esas situaciones, marcada. Yo que no creía demasiado en lo paranormal, y me costó mucho tiempo, pues, poder volver a viajar de noche, ¿no? Sobre todo hacia esa zona donde nosotros teníamos familia, en Salvador Más. Junto a vos las 24 horas. La radio donde la música es tuya. Somos Contacto. Contacto 104.5. Mi nombre es Noelia. Soy de la banda del Río Salí. Pasaron ya 6 años de aquel episodio, pero es algo que aún hoy sigue traumatizándome. Mi familia está formada por mi hija Laura, de 21 años, mi hijo Diego, de 18, y yo, ya que estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía poco tiempo que vivíamos solos, unos 8 meses aproximadamente, puesto que yo había conseguido trabajo y entonces pude mudarme con mis hijos a esta casa. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, durante el día mis hijos se quedaban ahí, o venía mi hermana a cuidarlos en casa. Yo trabajaba mucho en aquel tiempo, y aquella era la solución que tenía, por supuesto, para esta situación, ¿no?, por la que estaba atravesando. Repito, mi hermana venía a cuidarlos o los dejaba en casa de mis padres. Yo trabajaba en el comercio. Se imaginarán que estaba gran parte del día fuera de casa. Mi hermana se ocupaba de llevarlos al colegio, de buscarlos luego, y yo los veía a la noche. Cuando llegaron las vacaciones, los chicos se repartían el día entre nuestra casa, la casa de mi mamá. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá, yo me encontraba sola mirando televisión y me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo, que estaba en el fondo de la casa. Me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra. En realidad me pareció ver a una persona, pero era una sombra. Entonces prendí la luz del fondo. No vi nada, es decir, aparentemente no había nadie. Seguí haciendo las cosas que estaba,
haciendo allí en la cocina y me fui a acostar de nuevo. Al rato, a los minutos, escucho como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina, y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen las patas de hierro y me asusté. No quise moverme de la cama y desde allí comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar bolillas en el piso. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta que estaba entreabierta y miré para la cocina. Pero no lograba ver nada. Hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso y una sombra que se reflejaba en la pared, se proyectaba en la pared, como si una persona estuviera allí en cuclillas. Cerré la puerta y la trabé. Me fui directo a la cama, me metí en la cama y me quedé allí por un rato asustada, con la tele encendida, rogando que no sucediera nada. Yo prestaba mucha, pero mucha atención a los ruidos. Y en un momento fue como si no hubiera pasado nada, es decir, un silencio total. Y comenzó a darme sueño hasta que, bueno, me quedé dormida en ese momento. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, me fui a casa de mi madre y volví recién a la casa aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya casi había olvidado lo que me había ocurrido la noche anterior. Me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión. Y en un momento llamo a mi hija y le pido que tienda su equipo de gimnasia en Azoga, que recién me había sacado del lavarropas, y yo me voy al baño. Estando en el baño, escucho un grito de pánico de mi hija y al salir, la veo entrar corriendo desde el fondo. Voy detrás de ella y trabo la puerta pensando que había alguien y me lo llevo muy rápidamente a la pieza. Ella no paraba de llorar. Y al preguntarle qué le pasaba, dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón del otro lado de la soga, muy cerquita, vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era completamente normal, salvo por sus ojos, que eran completamente negros. Y algo más, las manos, mucho más grandes que lo normal y deformadas. Dice que tenía las uñas muy largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que había visto. Me quedé allí con ella, tratando de tranquilizarla. Dejó de llorar luego. Y por esa noche no volvió a ocurrir nada. Me quedé acompañándola, por supuesto. Al día siguiente, otra vez, llegada la noche, ocurrió algo. Dormíamos los tres en mi cama, con la televisión encendida. En realidad, mis dos hijos se durmieron antes que yo, y yo dejé la tele encendida, porque me sentía acompañada. Y al rato me dormí. Unos minutos después me desperté. No sé cuánto tiempo exactamente habría pasado. Porque sentí algo en la espalda. Y me desperté. Estando despierta, volví a sentir como si alguien me tocara la espalda. Yo estaba de frente a mis hijos,
Entonces sabía que no eran ellos. Sentí pánico en ese momento y no pude darme vuelta. No quería gritar para no asustar a mis hijos. Sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda, pero con las uñas. Sentía claramente. Un frío intenso corrió por todo mi cuerpo. En un momento de un salto, me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre, tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior, tal cual ella lo había descrito. Es una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la espalda. Me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa. Y entonces comencé a consultar con amigas, con familiares. Recuerdo que por unos días todo estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. Lo recuerdo claramente. En un momento, por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo, veo pasar a alguien y me quedé paralizada, pero no quise decir nada para no asustarlos. Tenía un mantel colgado en la soga y podía ver cómo lo movían de un lado al otro, y no había viento aquella noche. En eso sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina, pero no veíamos nada. Yo me acerqué hasta la llave de la luz y encendí la luz del fondo. La dejé prendida. Nos sentamos a comer y al terminar, mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente porque algo le llamó la atención. Todos miramos, lo mismo que ella estaba mirando. Era una de esas mariposas negras, grandes, que por lo general aparecen en el verano, que chocaba contra el vidrio. Lo extraño es que cuando ella se volvió otra vez, es decir, cuando le dio la espalda nuevamente, esta mariposa entró. No sé por dónde, porque estaba todo cerrado. Fue como si traspasara el vidrio. Y fue directo a ella y la chocó. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera posible para que puedan entenderlo. Al momento que esta mariposa la chocó, yo vi alrededor de ella algo oscuro, como una sombra, como un humo que se metió en su cuerpo. Y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome sin poder hablar. Yo le preguntaba qué le pasaba, por favor que me responda, pero ella no respondía nada y respiraba agitada. Hasta que en un momento aparentemente se tranquilizó. La llevé a la cama y se durmió. Yo me quedé toda la noche despierta junto a ella y veía cómo se quejaba toda la noche, se quejó. Estaba inquieta todo el tiempo, se movía mucho, incluso por momentos con un poco de fiebre. Apenas amaneció, la llevé al médico para que la revisara. No le encontró absolutamente nada. Y la verdad es que aparentemente estaba bien, solo que un poco decaída. Al menos yo la notaba así. Pero desde aquella noche comenzó a cambiar un poco. Recuerdo claramente que comenzó a comer menos. Cambió su forma de ser. Ella era una persona muy extrovertida, hablaba mucho. Y desde aquella oportunidad comenzó como a recluirse, a hablar muy poco. Estaba gran parte del día encerrada en su pieza.
Unos días después, escuché ruidos ya de madrugada. Y al salir de la pieza, la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo, lleno de tierra. Y ella comiendo de esa tierra. La levanté sin pensarlo, la llevé al baño, la duché. Asustada. Y sentí que despertó. Yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella. Y ella me decía que nada, que no sabía cómo llegó allí. Por momentos la veía muy asustada y por momentos como extraviada. Después revisé el fondo y no había en ningún lugar que tuviera la tierra removida. Es decir, esa tierra no había salido del fondo de mi casa. No sé de dónde. Durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables. Yo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos y cerraba la puerta de la pieza con seguro. Dejaba la televisión encendida. En una oportunidad me despierto porque sentía algo extraño y ella estaba sentada en la cama, pero hacia los pies. Y hablaba con alguien. Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz, la vi despierta, llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Yo trataba de que me diga qué le pasaba, pero ella no hablaba, solamente lloraba. No me explicaba cómo había podido hacerse aquellas trencitas. Y entonces me puse a desarmar las trenzas que tenía en su cabello. Y era muy difícil, estaban muy apretadas. Al día siguiente, asustada, pero muy preocupada, sin saber qué hacer, hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. No encontraba una explicación lógica para todo esto. Mi madre me dijo que llevara a un sacerdote a la casa, creo que lo mismo que me dijeron todos a quienes les comenté en aquel momento, y que hiciera bendecir la casa. Creo que pasaron 5 días hasta que conseguí que un sacerdote fuera a mi casa. Mientras, en esos días, pasaron cosas horribles. Ellos dormían siempre conmigo y la puerta cerrada. Pero una noche me desperté con sus gritos y al despertarme vi que ella no estaba en mi cama. La puerta de la habitación estaba abierta y los gritos venían de la cocina. Salí de mi habitación y cuando fui hacia la cocina no podía abrir la puerta. Estaba como trabada, era como si alguien la sujetara desde el otro lado. Hasta que yo en voz alta dije, Dios mío, ayúdame, y de pronto la puerta se abrió. Es como si la hubieran soltado. Y mi hija dejó de gritar. Cuando entré a la cocina, estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor. Me dio mucho miedo aquella imagen, pero la levanté sin dudar en mis brazos, la metí al baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trencitas. Cuando me puse a desarmarla, mi hijo entró corriendo al baño porque dice que las ventanas y las puertas de la casa, bueno, en realidad 2 puertas, la de la pieza y la de la cocina y una ventana,
se abrían y cerraban solas. Salí y vi claramente cómo la ventana de la cocina, que daba hacia el costado, se abría y se volvía a cerrar como si alguien lo hiciera a propósito. Sin dudarlo, aquella noche me fui a casa de mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando, y aquella noche nos quedamos rezando hasta que mis hijos se durmieron. Yo me acosté con mi hija y mi mamá y mi hermana en la otra pieza con mi hijo. Aquella noche durmió un poco más tranquila, pero al día siguiente, ante la mirada asombrada de mi familia, vimos que tenía nuevamente el cabello todo con aquellas trencitas muy apretadas. Mi mamá entonces me miró con mucha preocupación, recuerdo aquella mirada. Mi hija comenzó a bajar de peso, estaba muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba. Seguía perdiendo peso e incluso en casa de mi mamá le ocurrían cosas inexplicables. Una noche, como a las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi mamá que me llamaba, desesperada, asustada. Al despertarme, me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama conmigo, y entonces corro a la pieza de mi mamá, que estaba horrorizada, abrazando a mi hija, y me decía que había ido al comedor porque escuchó que alguien hablaba y vio que mi hija estaba sentada en la silla, y detrás de ella un señor muy alto, con las manos deformes, tocándole el cabello. Cuando ella la vio, llamó a mi hija por su nombre. Ella se dio vuelta y tenía los ojos oscuros, sin brillo, y cayó al piso como si la hubieran empujado. Pasaron los días y todo empeoraba, pero era solamente con ella. Una noche, días después de ocurrido esto, nos quedamos vigilándola para que pudiera dormir, o al menos esa era la intención, porque a la madrugada me venció el sueño y al rato me desperté sobresaltada. No la vi en la cama. Salí corriendo de la habitación hacia el comedor primero, llamando a mi mamá desesperada y a mi hermana, y la encontré sobre la misma mesa donde la había encontrado con tierra, pero esta vez ella había hecho sus necesidades en esa mesa y se ensuciaba ella misma. Y lo que es peor aún, vi cómo comía sus propios excrementos. Yo me puse a llorar desesperada y llamé a mi mamá, a mi hermana, la llamaba a grito. Fue segundos lo que tardaron en venir. Entre las 3 pudimos agarrarla, bajarla de la mesa, higienizarla. Y mientras, mi hijo, que estaba parado en la puerta del baño, miraba asustado y nos decía que veía claramente que una silla de la cocina se corría, se movía sola, y que una sombra caminaba por allí. Al día siguiente, hablando con una amiga de mi mamá, me recomendó que fuese a buscar a un sacerdote que ya no pertenecía a la iglesia, pero que curaba. El único dato que tenía
de aquel hombre es que vivía por calle Castro Barros y la altura de la calle donde supuestamente vivía. Llamé a un primo mío que vino en su vehículo, me llevó, lo buscamos creo que toda la tarde, hasta que por fin pudimos dar con él. Este hombre era ya viejito y caminaba con alguna dificultad. Nos atendió muy amablemente, me consoló porque yo lloraba desesperada. Y luego de contarle lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en todos esos días, me pidió que lo lleváramos a mi casa y por supuesto que así lo hicimos. En el viaje iba contándole las atrocidades que habían sucedido en mi casa. Cuando llegamos, apenas él entró en la casa, mi hija se transformó. Se puso muy agresiva y no paraba de gritar insultos. Él solo la miraba y le hablaba obviando aquellos insultos. Nos pidió entonces que la lleváramos a la pieza. Y una vez dentro, ella no le hacía nada, pero estaba como enojada, gritándole. Él nos pidió que los dejáramos solos. Así que cerramos la puerta. Yo estaba desesperada, imagínense, atenta a cada sonido, a cada detalle. Desde afuera se los escuchaba. Él rezaba, oraba en voz alta y le hablaba a ella. Mi hija solamente Gritaba. hacía unos ruidos extraños, se quejaba, lloraba. Hasta que en un momento, cuando este sacerdote leía o rezaba una oración en latín, escuché una voz extraña. No era ni la del padre ni la de mi hija. No pude entender lo que decía, pero tuve una sensación de miedo muy profunda. Este señor, el sacerdote, salió de la habitación, nos pidió que algunos nos quedáramos con ella, cuidándola, y que lo lleváramos hasta su casa. Fue mi primo quien lo llevó, yo me quedé con mi hija, que estaba desconocida, muy inquieta, insultaba, gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla con mi mamá, con mi otro hijo, con mi hermana. Como a la hora aproximadamente, volvió aquel sacerdote con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos a orar. Todo esto, todo lo que les cuento, pasaba en la habitación. Mi hermana salió de la casa con mi otro hijo para que no siguiera expuesto a aquello, para que no lo viera, para que no quedara tan traumatizado. Yo recuerdo que nos paramos alrededor de la cama, mi mamá y yo hacia los pies, mi primo también, y el sacerdote a su lado, tomado de la mano, y comenzamos la oración. Ella se retorcía en la cama de una manera que a mí me impresionaba. Por momentos parecían movimientos imposibles para una persona. La contorsión. Estaba mojada de la transpiración. Mientras avanzábamos en la oración, se ponía peor hasta que este sacerdote, comenzó a tirarle agua bendita sobre la cama y sobre ella en señal de la cruz. Y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sujetáramos y con mucho esfuerzo pudimos acostarla. Entre otras cosas, la hizo tomar agua bendita. Fue entonces que comenzó
a vomitar, y esto es lo sorprendente. Yo con pánico veía cómo ella vomitaba bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces esta porquería, tanto que a mí comenzaron a darme arcadas y me sentí descompuesta. Ella vomitó hasta quedarse sin fuerza. Y entonces cayó a la cama como rendida, durmiéndose. El sacerdote siguió orando. Nosotros lo acompañábamos mientras podíamos con el miedo que sentíamos. Y luego de un rato nos indicó que la bañáramos, la acostáramos, y le puso un rosario. Así lo hicimos nosotros, la bañamos. Él se quedó acompañándonos. Cuando ya estaba más tranquila, él solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. En un momento en el que yo fui a llevarle agua para él, vi que él ponía la mano sobre la frente de mi hija, y al igual que antes había visto como una sombra entrar en ella aquella noche que estábamos sentadas en la cocina, esta vez la vi salir y de pronto una mariposa apareció en la habitación. Este sacerdote simplemente me miró, yo lo miré asustada, sorprendida. Recuerdo que salió por la ventana y él se quedó mirándome sin decir nada. Creo que los dos comprendimos que aquello se trataba de un espíritu maligno. Desde ese día comenzó lentamente a recuperarse. Aquel sacerdote continuó yendo a mi casa por más de unas semanas, hasta que mi hija se puso bien. Nosotros nos fuimos de aquella casa, por supuesto, nunca más volvimos. Y aunque ella está bien hoy, con 21 años, seguía despertándose con trencitas en el cabello cada tanto. Nosotros no volvimos a escuchar ni volvió a tener episodios parecidos a los que ya habían pasado, pero muchas veces se despertaba y tenía todo el cabello cubierto de esas trencitas. Cansada de todo esto, ella misma se cortó el cabello muy pero muy corto para evitar que le sucediera otra vez. Y así se lo mantiene corto desde hace mucho tiempo. Dice ella, y yo lo pienso tal vez, que si algún día volviera a dejarse el cabello largo, seguramente seguirá ocurriendo. Ella cree que si ahora que concurre a diario a la iglesia y se siente mucho más tranquila, piensa que aquello no ha pasado del todo, aunque se siente más segura y más protegida. Nosotros tampoco hemos podido superar aquel episodio, nunca he podido superar aquel miedo y la incertidumbre de tanto tiempo de levantarme y encontrarla así, con la cabeza llena de trenzas, sabiendo que es algo sobrenatural, que tal vez sea un demonio sin dudas quien hacía esto. Como estos hay muchos lugares.
acá en nuestra provincia, el que nosotros hemos escuchado de apariciones de este tipo, muchos lugares, no tan solo en la provincia de Tucumán, por supuesto, pero nos referimos a nuestra provincia porque es nuestro medio, el lugar donde nosotros estamos. Me han comentado de un lugar en la Ruta 38, por ejemplo, cerca de Aguilares, también de apariciones cerca del cementerio del Cochuchal. Me han hablado de apariciones también en la zona de Ranchillos, donde está el cementerio, en la zona de Ranchillos. También hay mucha gente que asegura que las personas que pasan por allí, no todos, pero algunos que les ha tocado circular por aquel lugar, mayormente avanzada la noche, cuando llueve, han sido testigos de apariciones que al costado de la ruta o que cruzaban en dirección al cementerio hasta perderse en aquel lugar. No hace mucho tiempo, un señor me contó, un señor me contó que salía, por sus distintas actividades y todo lo demás, y por algunas enfermedades que tenía, salía a correr un poco en lo que es el Parque Avellaneda, y siempre salía con su mujer. Entonces, por lo general, se quedaban a tomar una gaseosa en los bares que están allí, o a tomar un helado, a compartir algo. Aquella noche, era en el mes de abril, ya casi los últimos días, se sentaron en unos bancos que daban hacia la zona del cementerio del oeste, porque está el parque, pegadito está el cementerio del oeste, y le llamó la atención una chica que bajaba de la vereda a la calle y volvía a subir, pero reiteradas veces, muchas veces. Le llamó mucho la atención esto, y en un momento se asustaron mucho porque vieron que venía una camioneta, un transporte escolar de frente. Ya era muy tarde, eran las 12 de la noche aproximadamente, y vieron que esta chica se largó a la calle y la camioneta frenó para no chocarla, y en ese instante desapareció, la perdieron de vista, no estaba en ningún lado. Incluso este señor que manejaba el transporte escolar se bajó de la camioneta y no la encontró. Con un poco de miedo y sorprendido ante esta situación, por supuesto que se subió y siguió su rumbo. Unos minutos después la vieron aparecer nuevamente caminando por la vereda del cementerio, y se quedaron intrigados con aquella aparición, y la siguieron por un momento con la vista. En un momento en el que cruzaba un auto nuevamente por aquella calle, que es San Martín, en la calle San Martín, vieron que esta chica, una chica de no más de 15 años, caminaba en dirección a la pared del cementerio hasta desaparecer. Bueno, estas apariciones se repiten en distintos lugares y distintos relatos. Lo que hemos escuchado nosotros recién acerca de estos encuentros tenebrosos han sucedido hace 2 años atrás aproximadamente. Nos contaron, y esto me trae a la memoria alguna situación también, de que bajando el cerro San Javier, a la altura del Rulo, Juan Carlos y, eran 3 chicos, Juan Carlos, Manuel y Diego, venían bajando, se habían quedado en el cerro en el cumpleaños de un amigo, en la casa de uno de ellos, en Villa Nogués, y decidieron bajar por San Javier, que les quedaba más cerca. Y en un momento, una vez que estaban ya pasando el Rulo, en la curva siguiente alguien les salió a la ruta, y ellos, por esquivarlo, frenaron y se salieron de la ruta, dieron contra un árbol y no pudieron continuar porque se les rompió el radiador, porque rompieron en una parte del vehículo y no les permitía continuar. Lo extraño de esto, y esto es el relato que ellos nos hacían, es que no volvieron a ver aquella aparición. Se quedaron ellos con que se trataba de una mujer nada más, pero no la veían por ningún lado.
las luces de las camionetas andaban bien, lo que no funcionaba era el motor porque se había roto, bueno, alguna parte del radiador y alguna otra cosa más, entonces no podían continuar camino. Se quedaron, decidiendo qué es lo que iban a hacer, y en un momento, sintieron caminar a alguien, como cuando alguien arrastra los pies por la ruta, y al mirar hacia atrás, vieron que en el túnel, digamos, que se produce en el rulo, una mujer estaba parada prácticamente a mitad de la calle, ¿sí? Debajo del túnel. Y que desde allí comenzaron a escuchar cómo lloraba. Y lloraba de una forma realmente aterradora. Entonces cerraron el vehículo y comenzaron a bajar con la idea de llegar hasta la comisaría. Y bueno, y esto es lo que hicieron, comenzaron a bajar, ya era muy tarde, estaba muy oscuro, se alumbraban con algunos celulares que tenían, pero que cuentan que a lo largo del trayecto hasta llegar a la comisaría, prácticamente durante todo el camino escuchaban el llanto de esta mujer. Y antes de llegar a la comisaría, en la curva anterior, vieron a esta mujer paradas, junto al precipicio, porque ahí se hace un balcón de donde se ve la ciudad. La vieron parada, allí esta mujer inmóvil nuevamente. Por supuesto que ellos sabían que se trataba de algo paranormal, de una aparición. Uno de ellos, desesperado, asustado, comenzó a correr, y cuando los chicos se dieron vuelta para mirarla nuevamente, simplemente ya no estaba, había desaparecido. Pero escucharon el llanto hasta llegar a la comisaría. Allí fueron auxiliados, ¿no? Este tipo de relato nos han contado muchos. Ustedes se acordarán de alguna vez un colectivero de la línea 118 que nos contó también de las apariciones allí en el Cerro San Javier, de un viajante, de unos chicos que se quedaron cerca del Cristo, y de una pareja que habían detenido el auto en lo que era la vieja construcción, digamos, lo que va a ser la universidad allá arriba, en la ciudad universitaria, ¿no? En San Javier se habían detenido allí, estaban escuchando música, y en un momento, cuando estaban muy entretenidos, les golpearon el vidrio del auto, y bueno, ellos por supuesto se asustaron, pensaron que se trataba de alguna persona del lugar y esas cosas, pero los asustó muchísimo porque vieron un duendecito, según dicen ellos, que saltaba del capot al techo y del techo al capot de nuevo, y así andaba por arriba del auto como jugando, corría por encima del auto. Ellos querían arrancar el auto para irse del lugar, pero no podían. La desesperación, el miedo, el auto no arrancaba. Insistieron tantas veces que se quedaron prácticamente sin batería. La cuestión es que veían a este duendecito que se les burlaba, se les reía y les golpeaba el auto, corría a la vuelta del auto golpeándoles la chapa del auto y saltando arriba del capot. Ellos estaban muy asustados, por supuesto. En un momento comenzaron a escuchar a 2 o 3 perros que ladraban insistentemente y venían en dirección a ellos. Cerca de allí hay una casa, una vivienda cerca del lugar, y ellos vieron que estos 3 perros se acercaron atacando en dirección hacia el auto, y en ese momento el duendecito estaba parado arriba del capot, simplemente desapareció. Dejaron de verlo, pero los perros seguían atacando como si ellos lo vieran, y ellos seguían escuchando los golpes en el techo del auto. Esto duró aproximadamente 1 hora, más o menos, hasta que las cosas se calmaron, que, bueno, según cuenta nuestro amigo, pasó un vehículo, y fue cuando se animó él a bajarse y a hacerle seña. Fue una camioneta que lo tiró, lo ayudó a arrancar el auto, y se fueron de aquel lugar con esa experiencia terrible, espantados y horrorizados por lo que les acaba de pasar. Son muchos los relatos de apariciones en el Cerro San Javier, muchísimos los relatos. Incluso hay algunos que han salido en un diario de la provincia de Tucumán años atrás, de algún chofer que contaba acerca de una aparición. Y también otro muchacho que venía de una fiesta también, pero él había estado trabajando, era mozo y había estado trabajando en una fiesta en Villa Nogués, y bajaba en su autito hacia San Javier porque le quedaba más cerca bajar por allí para llegar a su casa. Cuando venía bajando, dice, a la zona de las antenas. ¿Saben cuál es la zona? Entre Villa Nogués y San Javier, allá arriba, hay un lugar donde hay antenas de repetidoras de televisión, de radios, hay varias antenas allí. Dice que al pasar por ese lugar hay como un barranco grande,
Él sintió que algo le cayó en el techo, pero muy pesado, y pensó que se trataba de una piedra o algo por el estilo. Entonces él paró el auto al costado y se bajó, y al bajarse vio arriba del auto también un duende. Vio un hombrecito muy chiquito parado en el techo del auto. Bueno, este muchacho se asustó tanto que subió al auto y comenzó a acelerarlo, hasta que, bueno, en una de las curvas fue a dar contra una de las laderas de la montaña allá arriba. Digamos, no hay precipicio todavía en esa zona, pero dio contra una de las laderas de la montaña. Y así son muchos los relatos que se suceden, digamos, en la zona del cerro, por ejemplo, lo mismo en la zona del Cayal y en las rutas, ¿no? Distintas rutas, como les decía recién, en la ruta 38, a la altura de Concepción, Aguilares, cerca del Manantial. En la ruta, aquella que une San Pablo con Yerbabuena, también hay relatos de muchas apariciones. También en el Camino del Perú, en lo que llamamos la Curva de los Vegas, donde está la Arboleda, que es un lugar también donde, bueno, aseguran muchas personas aseguran que allí se aparece una mujer toda vestida de blanco. Bueno, y son muchísimos los testigos de estas apariciones en Tafí Viejo, la gente de Tafí Viejo que tiene que pasar por allí obligadamente. En la Diagonal, por ejemplo, el año pasado, Carlos, que es de Tafí Viejo también, del barrio 340, nos contaba que él venía en la moto junto con su novia subiendo la Diagonal, y que venían despacio porque hacía mucho frío. Era en el mes de junio, eran aproximadamente la 1 de la mañana, venían, bueno, del centro, uno de trabajar y el otro de la casa de un amigo, y venían en la moto, y antes de llegar a la zona del cementerio vieron una mujer como esperando para cruzar la ruta. Y en el momento en el que ellos iban llegando hasta donde ella estaba, la mujer se largó a cruzar en dirección a ellos, y tan rápidamente que él creyó que la chocaba. Entonces frenó para no chocarla, y en ese momento en el que bajó los pies y frenó, cuando levantó la vista, esta mujer ya no estaba. Entonces miraron hacia todos lados, sorprendidos, sin comprender lo que había pasado, y bueno, volvió a poner en marcha la moto que se le había parado, y cuando arrancó, dice que esta mujer estaba parada sobre el puente de piedra que hay, que es un puente que está, cuando uno va por la Diagonal, a mano izquierda, en lo que sería la entrada al cementerio. Esta mujer estaba allí. Bueno, y muchos son los testigos de este tipo de apariciones en ese lugar. Yo, bueno, había recopilado algunas pequeñas historias contadas por distinta gente en relación al audio que nosotros habíamos escuchado hace un rato. Nicolás, que también de Tafí Viejo, cuenta que una noche muy tarde iba cruzando por frente del cementerio de Tafí Viejo, bueno, lo que vendría a ser la continuación de la avenida Roca, me dice, y que al frente, justo al frente del cementerio, hay una florería. Bueno, dice que él iba cruzando por aquella calle, ya muy tarde, volvía de la casa de su novia, y unos 30 metros antes de llegar a este lugar, vio una aparición que se desplazaba de un lado al otro, cruzando desde el cementerio hacia el lugar donde era la florería. En el momento en el que él iba llegando hacia allí, esta aparición se quedó pegado al portón del cementerio. Él estaba asustado, pero no había pensado, en aquel momento no había pensado que se trataba de algo paranormal. Al ir llegando hacia el portón del cementerio, levantó la mirada y miró fijamente hacia donde estaba esta aparición, y se dio cuenta que se trataba de una mujer, y en ese mismo instante la vio atravesar el portón hacia adentro del cementerio, sin abrir el portón, por supuesto, ¿sí? Como si hubiera pasado a través del portón. Por supuesto, se largó a correr, y desde entonces evitó pasar por aquel lugar, por el cementerio de noche, y me cuenta que muchos amigos de él han sido testigos de apariciones en esta zona. Estos son solo algunos de los lugares en los que suceden o ocurren estas apariciones aquí en Tucumán.